Hola a todos. Hoy vamos a ver las identidades de suma y diferencia de ángulo. Vamos a hacer tres tipos de ejercicios diferentes con estas identidades, que son la obtención de funciones trigonométricas conociendo el ángulo, la obtención de funciones trigonométricas cuando no conocemos cuál es el ángulo, y la demostración de identidades. Lo primero que tenemos que entender es intentar evitar un error muy común. Por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de 90 grados, pues yo sé que el seno de 90 es lo mismo que el seno de 30 más 60. Un error muy común es creer que para resolver el seno de una suma de ángulos se puede calcular el seno de cada uno y sumarlo, es decir, intentando aplicar la propiedad distributiva. Eso no se puede. Es decir, seno de 30 más 60 no es lo mismo que el seno de 30 más el seno de 60. Ese es el error que hay que evitar. Para comprobar que no es igual, pues simplemente habría que calcular los valores. Por ejemplo, todos sabemos que el seno de 90 vale 1 y sabemos que el seno de 30 aquí en el círculo unitario, recuerden que el círculo unitario en el seno es la coordenada en y, entonces 30 grados vale 1 medio, y para el seno de 60 vemos que vale raíz de 3 sobre 2. Entonces podemos ver que si sumamos un medio con la raíz de 3 sobre 2, obviamente no obtenemos un 1. Entonces hay que intentar evitar este error lo más que se pueda. Cuando sacas una función trigonométrica de una suma, no es igual a la suma de las identidades trigonométricas. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Bueno, entonces, ¿qué sí se debe hacer cuando nos enfrentemos a esto? Cuando nos enfrentemos a una función trigonométrica de una suma. Pues hay fórmulas a utilizar. Estas fórmulas se llaman la suma y diferencia de ángulo. Estas son las que se tienen que aplicar cuando tengamos esa situación de una suma o una diferencia. Para el seno, podemos ver que tenemos seno de un ángulo por el coseno del segundo ángulo, y aquí tenemos el seno del primero por el coseno del segundo. Hay que poner atención a los signos. Por ejemplo, aquí tenemos un más y un menos, y aquí también más menos. ¿Qué significa eso? Que cuando este signo sea positivo, este signo también debe ser positivo. Cuando este signo sea negativo, este signo va a ser negativo. Eso es lo que significa. Mientras que en el caso del coseno, vemos que primero aparecen los cosenos y después los senos. O sea, coseno del primero, coseno del segundo, y después seno del primero, seno del segundo. Recuerden que como no hay símbolos aquí entre ellos, pues estamos hablando de una multiplicación. Y teniendo cuidado con los signos, aquí tenemos más menos y aquí tenemos menos más. Eso significa que cuando aquí tengamos más, aquí vamos a utilizar el menos. Y cuando aquí tengamos menos, aquí vamos a utilizar el más. Es decir, siempre se va a utilizar el signo contrario que observen aquí. Y con la tangente pues tenemos esta fórmula. De nuevo, fíjense que aquí tenemos más menos, aquí tenemos más menos, aquí tenemos menos más. Traducción: cuando este sea positivo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Pero cuando aquí sea negativo, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. De nuevo, recuerden que como aquí no hay símbolos entre esta tangente y esta tangente, pues aquí estamos hablando de una multiplicación y hay que tener cuidado con la jerarquía de las operaciones. Primero se debe resolver esta multiplicación antes de sumar o restar el 1. No se puede primero hacer la suma o resta y después la multiplicación, eso no se puede. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan estas en los ejercicios. La primera aplicación de estas fórmulas es poder calcular ángulos que no son notables. Por ejemplo, aquí queremos calcular el coseno de 75 grados, el valor exacto de coseno de 75 grados. Normalmente no podríamos, puesto que 75 no es un ángulo notable. Recuerden que los ángulos notables son 30, 45, 60. Entonces, como 75 no es un ángulo notable, lo que vamos a hacer es expresarlo como una suma o una resta de ángulos notables. Por ejemplo, 75 puede ser escrito como la suma de 30 y 45. No es exclusivamente esto, realmente hay muchas combinaciones posibles para poder hacerlo. Lo importante es que la suma o la resta que pongamos aquí pues nos dé 75. Después vamos a utilizar la fórmula correspondiente a la suma de ángulos para el coseno. Es esta de aquí. La fórmula dice que ponemos coseno del primero por coseno del segundo. Como aquí tenemos más, aquí vamos a poner menos. Y después ponemos seno del primero, seno del segundo. Seno del primero, seno del segundo. Y aquí tenemos ya la fórmula.
Estos valores pues ya se supone que ya lo sabemos, pero si no lo sabemos pues aquí tenemos el círculo unitario. De nuevo, la x es el coseno y la y es el seno. Entonces el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 30 es un medio y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Sustituimos todos esos valores. Recuerden la jerarquía de las operaciones. Primero se resuelven las multiplicaciones y después las sumas o las restas. Si hacemos esta multiplicación, nos va a quedar raíz de 6 sobre 4 y luego al multiplicar aquí nos queda raíz de 2 sobre 4, que comúnmente se escribe como si fuera una sola fracción porque tienen el mismo denominador. Entonces al tener el mismo denominador podemos escribir raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Este de aquí es el valor exacto del coseno de 75, que no lo obtendríamos si por ejemplo lo metiéramos a una calculadora, porque la calculadora nos va a dar el valor decimal. Entonces esta es una de las aplicaciones que tienen estas fórmulas. Otro ejemplo muy parecido es cómo calcular la tangente de 15. De nuevo, el 15 pues no es un ángulo notable, pero se puede escribir como la suma o la resta de dos ángulos notables. Hay muchas combinaciones diferentes que te pueden dar 15. Por ejemplo, 60 menos 45 o 45 menos 30. O bueno, hay muchas combinaciones, ¿verdad? Aquí yo decidí ponerlo como 60 menos 45 y vamos a aplicar la última fórmula que tenemos aquí al ser tangente. Cuidando los signos, recuerden que cuando aquí es negativo, aquí ponemos negativo y aquí ponemos positivo. Entonces la tangente de 60 menos la tangente de 45 es igual a 1 más tangente de 60 por tangente de 45 siguiendo esta fórmula. Vamos a sacar todas estas del círculo unitario. Recuerden que la tangente se obtiene dividiendo la coordenada en y entre la coordenada en x, o el seno entre coseno, como lo vimos en las identidades. Seno entre coseno también puede ser. Entonces para 60 grados tenemos raíz de 3 sobre 2 sobre 1. Eso nos va a dar raíz de 3. Para tangente de 45 pues tenemos raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2. Al ser iguales pues eso nos va a dar 1 y sustituimos esos valores. Raíz de 3 menos 1 entre 1 más raíz de 3 por 1. Primero hay que hacer esta multiplicación. Bueno, que obviamente va a quedar raíz de 3. Ustedes pensarían, ya terminamos, pero no, hay que racionalizar el resultado. Recordemos que racionalizar significa que no debo dejar raíces en el denominador. Y cuando quiero racionalizar un binomio, tengo que multiplicar por el binomio conjugado. Como aquí tenemos 1 más raíz de 3, lo voy a multiplicar por 1 menos raíz de 3. Es decir, igual, pero con un signo volteado para que sea el conjugado. Hacemos la multiplicación en la parte de arriba. Raíz de 3 por 1, raíz de 3 por 3, menos 1 por 1 y menos 1 por menos raíz de 3. Obteniendo este resultado. Raíz de 3 por 1 nos da raíz de 3. Raíz de 3 por menos raíz de 3 nos da menos 3. Menos 1 por 1 nos da menos 1. Y menos 1 por menos raíz de 3 nos da más raíz de 3. También podemos hacer la multiplicación en la parte de abajo. O sea, multiplicar 1 por 1, 1 por menos raíz de 3, raíz de 3 por 1 y raíz de 3 por menos raíz de 3. Pero, como ya sabemos que son binomios conjugados, podemos ahorrarnos pasos y decir simplemente que va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Simplificamos juntando términos semejantes. Estas dos raíces se juntan y estos dos números se juntan. Y abajo también se hace la resta. Y ya nos eliminamos las raíces del denominador, que era nuestro objetivo. Y ya para hacer una última simplificación final, pues vemos que esto se está dividiendo entre menos 2. Y pues como aquí tengo 2 y 4, yo sé que esos números se pueden dividir entre 2. 2 entre menos 2, pues nos va a dar menos 1. Y menos 4 entre menos 2 nos va a dar más 2. Siendo este el resultado final para la tangente de 15. Este es el resultado exacto que nos daría la tangente de 15. Bueno, eso es cuando sepamos el valor del ángulo que queremos calcular. Los casos en los que no sepamos el valor del ángulo, el procedimiento es un poquito más complicado. Por ejemplo, aquí nos pide que calculemos las funciones trigonométricas de alfa más beta, pero no sabemos cuánto vale alfa y no sabemos cuánto vale beta. La única información que tenemos disponible es que el seno de alfa es 3/5 y alfa es mayor a pi sobre 2 y menor a pi. Esto significa que se encuentra en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados. Sabemos también que la tangente de beta es 5/12 y que beta se encuentra entre 180 y 270 grados, es decir, en el tercer cuadrante.
realizamos unos dibujos para que nos ayuden a sacar las funciones trigonométricas de manera más sencilla. Por ejemplo, si yo ya sé que alfa está en el segundo cuadrante, pues lo dibujo aquí en el segundo cuadrante. Sé que el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Ayudándome del teorema de Pitágoras voy a calcular el lado faltante, que en este caso va a ser 4. Y recordemos que como está aquí a la izquierda, pues el valor de x debe ser negativo, por eso le ponemos menos 4. De ahí voy a poder sacar las tres funciones trigonométricas. El seno va a ser opuesto sobre hipotenusa, el coseno va a ser adyacente entre hipotenusa y la tangente va a ser opuesto sobre adyacente, teniendo cuidado con los signos. Recuerden que las divisiones pues van a producir un signo. Bueno, hacemos exactamente lo mismo con beta. Beta estaba en el tercer cuadrante. Lo dibujamos en el tercer cuadrante. Como la tangente es 5/12, yo sé que el opuesto es 5 y el adyacente es 12. Al estar en este cuadrante, tanto la x como la y deben ser negativas, por eso se les pone esos signos. Y ayudándonos del teorema de Pitágoras, pues vamos a calcular la hipotenusa, que es 13. Eso me ayuda a calcular las funciones trigonométricas de esta función, de este ángulo. Seno de beta pues va a ser opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa y la tangente va a ser opuesto sobre adyacente. De nuevo, teniendo mucho cuidado de no olvidar los signos. Se tienen que producir signos aquí. Bien, entonces ahora sí, estamos listos, ya tenemos las herramientas. Vamos a calcular primero el seno de alfa más beta. El seno de alfa más beta, pues vamos a tener que utilizar la primera fórmula. Sería seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Y todos esos valores ya los tengo aquí anotados en la parte de arriba. Entonces, miren, por ejemplo, si quiero el seno de alfa, voy y veo que el seno de alfa vale 3/5 y colocamos 3/5. Después necesito el coseno de beta. El coseno de beta, pues vale menos 12/13 y por eso lo colocamos aquí. Después necesito el seno de beta, entonces voy y veo que es menos 5/13 y lo colocamos aquí. Y por último el coseno de alfa en este caso, que le ponemos menos 4/5 y aquí lo colocamos. Y ya nada más hay que resolver esta operación. No me voy a detener en los detalles de cómo se resuelve esta operación, ¿verdad? Nada más es realizar esta multiplicación y después hacer la suma. Eso nos da el resultado de menos 16 sobre 65. Ese es el valor del seno de alfa más beta. Y hacemos lo mismo para el coseno y la tangente. Para el coseno de alfa más beta voy a utilizar la segunda fórmula, que es coseno de uno por coseno de otro, menos seno de uno por el seno del otro. Y esos datos los encuentro aquí arriba. Por ejemplo, coseno de A, menos 4/5. Coseno de B, menos 12/13, que es este de aquí. Le ponemos menos. Sigue seno de alfa, que en este caso es 3/5, y después seno de beta, que en este caso es menos 5/13, es el que colocamos aquí. De nuevo, nada más realizan primero esta multiplicación y luego la resta. Y nos da un resultado de 63 sobre 65. Hacemos lo mismo con la tangente. Seguimos esta fórmula de aquí. Tangente de A, la busco, es menos 3/4. Tangente de B es 5/12. Entonces nada más sustituyo esos valores aquí y aquí, cuidando los signos que vayan de acuerdo a la fórmula. Y resolvemos esto y obtenemos menos 16 sobre 63. Recuerden la jerarquía de las operaciones aquí en la parte de abajo. Primero la multiplicación, después la suma y la resta. Bien, técnicamente todavía nos faltaría calcular la cosecante, la secante y la cotangente. Pero eso es muy sencillo porque sabemos que esas son nada más las recíprocas de esta. Es decir, puedo saber con facilidad que la cosecante va a ser menos 65 sobre 16. Puedo saber que la secante va a ser 65 sobre 63 y la cotangente sería menos 63 sobre 16. Es decir, nada más sacar la recíproca de estos y pues ya deberíamos de poder encontrar las otras tres. Y ahí termina este ejercicio. Y el último tipo de ejercicio que vamos a manejar es cómo demostrar identidades trigonométricas. Para eso vamos a necesitar las identidades que ya habíamos visto anteriormente, más las nuevas que acabamos de aprender. Por ejemplo, aquí, bueno, esta es la identidad que necesito demostrar. Tengo seno de pi menos x.
Entonces en este caso hagan de cuenta que A vale pi y B es como si fuera X. Como es una resta, pues aquí vamos a utilizar el de abajo. Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo. Sería seno de pi por coseno de X menos coseno de pi seno de X, siguiendo esta fórmula. Hacemos lo mismo en esta parte. Tomamos en cuenta que A es como si fuera pi sobre 2 y B es como si fuera X. Y seguimos la fórmula, entonces sería seno de pi sobre 2 por coseno de X menos seno de X por coseno de pi sobre 2. Bien, y esta parte la dejamos igual. Ahora, si se fijan, aquí tenemos algunos valores que son de ángulos notables. Pi corresponde a 180 grados y pi sobre 2 corresponde a 90. Y esos los podemos sacar de aquí del círculo unitario. Por ejemplo, seno de pi, pues no está, ¿verdad? Porque serían 180 grados. Pero sabemos que el ángulo de referencia es 0. Entonces, el seno de 0 son 0. Sabemos que va a ser 0. Por ejemplo, para el coseno de pi, pues aquí vale 1 el coseno, ¿verdad? En 0 grados. Por lo tanto, en 180 también tiene que tener el valor de 1. Pero al estar en la parte izquierda, el coseno debe ser negativo. Sabemos que va a tener valor de menos 1. Y así vamos sustituyendo cosa por cosa. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, el seno de pi sobre 2, sabemos que aquí está 90 grados, vale 1, y el coseno de pi sobre 2 vale 0, que es este valor de aquí. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores que podamos encontrar. Notemos que obviamente un número al ser multiplicado por 0, pues es 0, entonces esta parte se cancela por completo. Aquí al tener menos por menos 1, pues es como si nos quedara 1. Este 1 por coseno pues va a quedar coseno, y este seno por 0 pues se va a eliminar porque va a quedar 0. Entonces nuestra ecuación se reduce a esto. Estos son binomios conjugados. Sabemos que para multiplicarlos pues es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces nos va a quedar esta cosa de aquí. Bien, ya casi terminamos. Pero fíjense que en la parte donde queremos resolver pues nada más tenemos cosenos, no tenemos senos. Entonces nos vamos a la identidad pitagórica y realizamos un despeje. Lo que vamos a hacer es pasar coseno cuadrado restando hacia el otro lado, de tal manera que nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado. Sustituimos eso, el seno cuadrado se sustituye por 1 menos coseno cuadrado y dejamos este igual. Ahora juntamos los términos semejantes para obtener 1 menos 2 coseno cuadrado. Y ya terminamos porque ya logramos llegar a lo que teníamos que llegar. Y esos son todos los tipos de problemas que vamos a estar viendo. Cualquier duda, pues ya saben dónde preguntar.